Muy buenas tardes para todos, feliz viernes, viernes de Halloween, viernes de reunión con amigos y viernes de nuestro programa. Que no le metan cuento, estamos acá conectados precisamente para hablar con todos ustedes y especialmente con ustedes, los jóvenes. Este es un espacio para parchar, para hablar de esos temas que están llamando la atención dentro de la agenda informativa y en donde ustedes tienen voz y voto. Por eso a esta hora vamos a empezar este programa hablando lamentablemente de una noticia que ha conmovido al país y se trata del lamentable fallecimiento de esta joven de 23 años de edad en la ciudad de Cali tras haber aceptado un reto en medio de un espacio de convivencia social con sus amigos, un reto que estaba destinado al consumo del alcohol, de ciertas sustancias y que terminó en tragedia. Por eso hemos puesto este tema sobre la mesa, un tema que permea a muchas generaciones porque son muchos los retos que se vuelven virales en redes sociales, pero también virales en la vida cotidiana, en los espacios de ocio, de entretenimiento y de convivencia social. Por eso a esta hora vamos a empezar a hablar sobre este tema con dos jóvenes que han aceptado esta invitación. Gracias chicos por estar acá. Vemos acá en pantalla, está al lado mío Santiago. Santiago, bienvenido a Que no le metan cuento. Gracias, Nicole. No, pues un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Tristemente, pues se da la oportunidad cuando pasan cosas malas, Sí. pero creo que es necesario para que más gente coja conciencia y precisamente pues de eso vamos a hablar, para aprender. Así es, para aprender. Y ven también ustedes en pantalla a Wendy. Wendy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Opino igual que Santiago. Lastimosamente, el encuentro se da para poder generar conciencia de este hecho tan lamentable, pero pues lo importante es poder recoger de aquellas experiencias negativas algo positivo para quienes todavía pueden generar cambios en su vida. Así es, y queremos que ese sea el mensaje realmente de prevención, de poder hablar abiertamente de un tema que nos compete a todos. A todos en algún momento nos han dicho, oigan, hágalo, que eso no le pasa nada, si lo hace le doy un premio, o juguemos todos a este reto, que eso simplemente es algo que está en redes sociales y lo vemos de forma muy recurrente. Santi, tú estás muy metido en este mundo de la tecnología, de las redes sociales. ¿Qué tantos retos hay hoy en esas redes sociales y cómo funciona el algoritmo en las redes sociales para que esos contenidos sean o terminen siendo tan llamativos para nosotros? Pues mira, creo que estamos expuestos siempre, la verdad. O sea, siempre que nos metamos a una red social vamos a estar expuestos no solo a retos, sino a un mundo de información, Mm. ¿sí? Vamos a hablar más adelante también de que es muy importante el cómo nosotros nos dejamos influenciar por lo que vemos, Ujú. pero el algoritmo siempre va a premiar y siempre va a mostrarnos más cosas que generan indignación y recreación, ¿sí? Ujú. Entonces, a partir de eso, es que nosotros empezamos a ver más contenido relacionado y no quiero tampoco que pensemos que los algoritmos son cosas nuevas o que solamente existen por las redes sociales y demás. Esto existe desde hace mucho tiempo. Entonces, simplemente es que es una cuestión de interés, es una cuestión de que las redes sociales lo que quieren es que nosotros estemos más tiempo permaneciendo dentro de ellas. Claro, lo que sea más Entonces, atractivo es lo que exacto, más sí, termina lo que te digo, o sea, dándose. para un joven va a ser mucho más chévere, por ejemplo, ver un video sobre, no sé, un reto o algo desconocido que ver un sermón de trabajo social, ¿sí? Claro. Entonces, claro, eso se premia mediante las redes sociales y el acceso a ese tipo de información pues es más rápida que nunca. Por eso es que Entonces, cada vez que vamos deslizando, el algoritmo nos da contenido de lo que queremos ver o de lo que ya estamos viendo. claro. No todos al abrir una plataforma digital encontramos el mismo contenido. ¿Qué pasa, Wendy, con esa atracción o por qué nos gusta tanto ver las cosas desde el lado del desafío? Porque estamos hablando de información que encontramos en redes sociales, pero también lastimosamente en nuestros entornos, con nuestros propios amigos. ¿Por qué nos interesa tanto ese tipo de retos? Lo que pasa, no es un secreto que la población que más utiliza digamos que este medio, esta tecnología, pues son los adolescentes. Mm. Cuando uno se encuentra en la adolescencia está en la creación de una identidad, ¿cierto? Y cuando hay una creación de identidad yo busco una aprobación, una aceptación y validación. Y las redes sociales me la brindan de manera muy rápida. Si yo subo un Ujú. video que a los demás les gusta, yo me siento parte de algo.
¿sí? Claro. Cuando estamos en la edad de la adolescencia, la corteza prefrontal, que es con la que aprendemos a tomar decisiones, con la que nos damos cuenta que qué tan grande es la consecuencia de lo que estoy haciendo, ellos la tienen todavía en un desarrollo. Entonces no pueden darse cuenta que si hacen ese reto puede tener una consecuencia severa, como lamentablemente el caso de la chica de Cali, no lo vio tan severo, ¿sí? Actuó por diversión, refuerzo social, estaba con sabía la bulla, hágale, usted puede, muy berraca, y no midió la consecuencia. Y eso pasa con todos los retos que se dan hoy en día en las redes sociales. ¿Sí? No Ujú. miden la consecuencia. Y el ser humano pierde esa individualización por ser parte de algo. Prefiero ser el grupo de los del reto, prefiero ser del grupo de los chéveres, de los cool, y que me acepten y no sentirme solo, ya que mi autoestima se ve bastante vulnerada, ya sea en casa o en otros entornos. Ujú. ¿En redes sociales hay algún tipo de filtro para que esto se pueda limitar un poco, Santi? ¿O cómo se mueve? Digamos, uno ve en redes que cuando hay un contenido sexual, íntimo y demás, hay cierto tipo, a Lo que veces, pasa de es que filtro. depende mucho de tu reacción a ese mismo contenido, Ok, ¿sí? Entonces, la red, el algoritmo de una red social se simplifica como matemáticas y ciencia de datos, ok. básicamente, ¿sí? Básicamente lo que hacen es monitorear toda tu actividad y en base a eso mostrarte contenido que has mostrado más interés, ¿ok? Ok. Entonces, si yo veo, por ejemplo, más tiempo de un video en específico de cierta temática, el algoritmo va a entender que eso es tema de mi interés y por ende me va a empezar a mostrar más videos de ese tipo, más publicaciones de ese tipo. Entonces, como tal, no es que haya una regulación o no, Mm. sino que depende de mi reacción a ese tipo de contenido. Claramente, la última década todas las redes sociales han venido como trabajando mucho en em, Lo normativo un poco, ¿no? exacto, ya en meter como más reglas en el tipo de contenido que se puede subir, pero pues igual es una cuestión de que no les beneficia tanto, Mm. pues porque ellos lo que quieren es más enganche, ¿sí? Claro. Entonces yo pienso que si bien se les muestra el contenido, la parte más importante acá y el debate debe ser de cómo hacemos que los jóvenes y las personas en general no sean tan influenciables hacia cierto tipo de contenido, porque el algoritmo no puede desaparecer y funciona matemáticamente siempre igual. Pero lo que sí puede cambiar y lo que sí está en nuestras manos es el cómo reaccionamos ante ese contenido. Y hay algo muy importante que tú mencionas y es el poder de decisión que tenemos en nuestras manos. Vamos a escuchar lo que más temprano pudimos consultarle a dos expertos, uno en psicología clínica y el otro en redes sociales, precisamente hablando sobre el comportamiento y el poder de decisión que tenemos los jóvenes ante este tipo de desafíos. Cuando se introduce la palabra reto es algo muy tentador, es un desafío, ¿no? Le está llamando y le está invitando digamos, de una manera oculta, a decirle usted no es capaz de hacerlo. Se busca este tipo de placeres inmediatos, de recompensas de dopamina muy altos en este tipo de escenarios. Entonces lo que vemos es que se permea el comportamiento humano. Ujú. Hemos visto retos que son nocivos para la salud, como por ejemplo el de la ballena azul, que terminaba muchas veces en suicidio de las personas que participaban y no tenían un criterio formado. Lo escuchaban ustedes, el tema de buscar un poco la atracción, esos niveles de dopamina muy altos, ese tema de estar dentro de la aceptación de un grupo social. ¿Creen ustedes que debería existir en ambos entornos, tanto el digital como el físico, algún tipo de mesura? ¿Creen que hay responsabilidad en nosotros los jóvenes? Sí, en mi opinión, sí considero que se puede generar ese pensamiento donde como jóvenes tengamos ese colegaje y entendamos que hay personas que requieren un poco más de atención por diferentes dificultades que han presentado en su historia de vida. Mm. Sí, hay personas que buscan mucha atención, mucha validación y aceptación. Y si nosotros desde una postura un poco burlona, lo reforzamos, vaya, hágale, usted puede, ¿sí? Lo refuerzo, hago el refuerzo social, lo estoy reforzando negativamente a que él siga creyendo que tiene que llamar la atención para ser aceptado y amado en un grupo. Entonces creo que como jóvenes sí podemos ser un poco más conscientes de que
A veces el invitar a estas personas a hacer estos retos estamos aumentando su baja autoestima, no lo estamos ayudando, estamos aumentando la baja autoestima que maneja. Santi, Claro. ¿qué has visto tú en tus entornos sociales, en tu vida? ¿Cómo lo has manejado ya de forma más personal? Pues se ve bastante, digamos que no solo abarca retos, sino, por ejemplo, fotos con poca ropa, fotos de jóvenes pues fumando, tomando y demás. Y precisamente lo hacen por como recibir esa aceptación, ¿sí? Mm. Lo que dice Wendy pues es muy cierto. Creo que sí debemos, yo creo que ser más empáticos, más solidarios y pensar un poco más en el momento de incitar a alguien a hacer algo arriesgado o demás, el por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y si realmente eso puede influir de manera positiva en esa persona o no. Porque pues los retos se pueden manejar de forma chévere, no solo podemos enfocarnos en lo malo. Ujú. Hemos visto que en redes sociales se forman retos de desarrollo personal, de gente que sale a correr, bueno, retos de ese tipo. Entonces no todos los retos son malos y las redes sociales no nos muestran solo las cosas malas. Ujú. Entonces es cuestión también de que si bien hemos hablado muchas veces en muchos espacios como estos de que los jóvenes tenemos que apoyarnos y demás y todo esto es totalmente válido, totalmente correcto, pero también es importante una regulación más estricta por parte de el contenido al que se nos, el contenido que se nos sirve. Claro, y la responsabilidad también social, un poco como de en las salidas y en este tipo de conversaciones digitales, pues entender que al que va a afectar es a uno, al final la decisión que uno tome, pero también a la familia. ¿Qué tanto conocimiento tienen hoy los padres de familia sobre lo que estamos haciendo nosotros los jóvenes? Wendy, porque tú me imagino tratas casos difíciles de jóvenes, de adolescentes que están en procesos emocionales y de tratamientos psicológicos complejos. ¿Cómo está eso hoy? ¿Qué tanto saben las familias de lo que sucede en la vida del joven? Sí, Nicole, digamos que yo recibo muchos casos de esos. Yo trabajo con adicciones, adicciones a pantallas, adicciones a diversas cosas. Y cuando se da ese encuentro con los chicos y la familia no estaba al tanto de todo lo que ese chico veía en el celular, de todo lo que él cargaba, de cómo se sentía mal y buscaba refugio en esos videos, buscaba refugio en gente que nunca conoce, pero me da a seguir, pero me apoya, pero me enviaba un comentario y de ellos me siento amado y no de los que tengo en casa. ¿Sí? Entonces, cómo esas plataformas a veces generan un tipo de amor distorsionado para los jóvenes y le hacen más caso a lo que diga el reto. Como dijo Santiago, hay retos buenos, ¿sí? Hay retos sanos, pero también hay retos que llevan a consecuencias pues, devastadoras y los padres a veces piensan que su hijo está en el cuarto juicioso porque no está en la calle, está en el Ujú. celular, pero no sabe qué está viendo, no sabe cuántas horas está en el celular. Lo que dice Santiago, el algoritmo, mientras tú más veas, más te va a enviar. Y más te va a enviar y nuevos y distintos y más atractivos y tu cerebro, como necesita esa dopamina, pues más los va a buscar, ¿sí? Y Y ya llegamos algo, a un punto de ciclo adictivo. y algo importante también es que pienso yo entendiendo cómo funciona el algoritmo y demás, que nada nos conoce mejor que el algoritmo, ¿sí? A Ni nosotros nosotros mismos, mismos. exacto, nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos o lo que nuestro círculo más cercano nos conoce a nosotros mismos, porque literalmente entiende exactamente qué nosotros vemos Claro. y sabe exactamente nuestros microintereses en ciertos contenidos y nos va a empezar a mostrar más. O sea, es impresionante la cantidad de información que mide una red social. Es literalmente ustedes no se imaginarían, hay de hecho estudios que muestran que cuando ustedes acceden a las aplicaciones y dan los permisos, pues hay permisos de cámara. Y Ujú. mientras que ustedes van deslizando y viendo videos, la cámara está prendida y ve sus pupilas y cuando ven contenido si se dilata, pues ya sabe que es contenido que a ustedes les genera como Interés. cierto interés al tener la pupila dilatada. Entonces nos damos cuenta de cómo llega a ser el nivel de personalización que puede tener una red social Ujú. y los peligros pues, que conlleva esto. Y a eso me lleva a pensar en que uno debería tener una automatización también, no solo en la red social, sino en la vida real, ¿no?
hay momentos en los que cuesta decir que no a algo. Estamos a solo unas horas de que muchos jóvenes salgan a las calles y de pronto se encuentren con este tipo de entornos. Wendy, ¿cómo tratar de ponerle un nivel un poco equilibrado a una situación en donde estábamos muy entusiasmados, en donde las emociones están a tope? ¿Cómo regularlo? ¿Qué debe uno preguntarse para tomar una mejor decisión? Digamos, sería lo mejor y lo adecuado siempre preguntarnos qué conlleva, qué va a traer, pero Ujú, eso no lo hacemos, o sea, eso es falso, más en las fechas en las que tú estás diciendo, y si le agregamos el gran amigo consejero que es el alcohol, ¿no? El que mm, de una nos hace, nos inhibe todas nuestras capacidades de poder tomar decisiones, mm, y el refuerzo social, pero sería muy bueno en ese momento cuestionarnos qué va a pasar después de que haga esto, ¿sí? ujú, ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Sí? ujú. Van a haber consecuencias económicas, físicas, emocionales, o van a haber consecuencias irreversibles. Sería lo mejor para cuestionarnos, y sí me gustaría mucho resaltar en este momento que aquellas personas que lastimosamente caen en estos retos, sí se puede evidenciar una baja autoestima y una falta de validación. O sea, sí es muy necesaria acudir a un apoyo profesional cuando yo siento que necesito ser parte de algo, cuando yo no me siento, o sea, no me siento feliz o tranquilo estando solo, sino con la validación de alguien, yo debo ya hacer una introspección y decir, algo no está bien, o sea, algo no está bien y necesito una ayuda de un profesional para poder evitar estos casos. Total, vamos a escuchar lo que dicen precisamente los jóvenes en las calles. Salimos a preguntarles qué piensan de estos retos tan virales en la vida digital, en la vida física y qué tipo de retos han intentado ellos. Y esto fue lo que nos dijeron. Hace años el Ice Bucket Challenge, que era pues echarse agua congelada, básicamente, y ya. ¿Hay algún reto que de pronto se haya hecho con sus amigos o que algún amigo suyo haya realizado? No, realmente no recuerdo alguno que haya hecho. Una vez estaba viendo y hubo uno en unas fiestas en donde tenían que tomar ciertos shots o tragos de licor en cierto tiempo limitado. Entonces, pues, por mi parte eso no iría porque pues eso propensa a la salud de la persona que lo está haciendo. Tampoco comparto ese tipo de actividades y pues es la única que yo diría que he visto y sé y tengo conocimiento de aquellos retos, por decirlo así. Bueno, pues he visto retos de los niños que a veces hacen cosas peligrosas y finalmente pues algunos de ellos inclusive han perdido su vida. Esos son los retos que he visto que pues pienso yo que son peligrosos y que deben alertar pues a las familias. Pues la verdad ya fue hace mucho tiempo, pero pues había visto el de la ballena azul, el de Charlie Charlie, pero pues ya fue hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio. ¿Y te parece que son retos peligrosos? Claro, bastante. ¿Lo replicarías o has hecho algún reto tus amigos? No, la verdad yo soy muy gallina. Ahí está. Escuchaban entonces ustedes, yo creo que todos hemos escuchado este tipo de retos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Durante la pandemia se vivió prácticamente una pandemia muy silenciosa con este tipo de actos que incluso llevaban a hechos de suicidio, hechos muy difíciles para estas familias. Santi, ¿qué tanta información hay disponible en Internet para tomar una mejor decisión frente a este tipo de contenidos? ¿O simplemente la gente consume, consume y consume sin tener algún tipo de información a la mano? Lo que te dije inicialmente, o sea, tenemos toda la información. Nosotros vemos qué información consumimos, qué O sea, es información... decisión de cada joven. Sí, un celular es 100% decisión de cada joven ver qué consume o qué no. Pero hay muchos mecanismos ahora para, digamos que, como protegerse un poco, también pensar un poco mejor las cosas. A mí en lo personal, pues cuando me siento muy como estresado y demás, o muy, bueno, como en esa situación, Ujú. ChatGPT, y literal se vuelve como un mini psicólogo ahí. O sea, buscas ahí información. No, sí, yo le comento mis problemas, le digo, venga, me pasa tal vaina. ¿Qué dice Wendy sobre eso? Porque ese es otro debate. El otro debate es buscar en los chatbots o este tipo de plataformas de inteligencia artificial apoyo psicológico. ¿Cómo está eso, Wendy? Porque Wendy es psicóloga. ¿Cómo está eso? ¿La gente lo está buscando con mayor regularidad? Mucho, mucho. Como te dije, yo pues, trabajo con una fundación y llegan mis pacientes ambulatorios. Tuve una crisis, doc, y busqué en ChatGPT Ujú. y me ayudó en el momento y me traen anotado lo que les dijo ChatGPT. Y
Y sí, sí, lastimosamente se está utilizando mucho y ya se está llegando al punto de creer que la inteligencia artificial va a poder encontrar la manera de aliviar cargas emocionales, lo cual es una postura totalmente abierta, Ujú. claramente, pero sí genera cierto miedo a qué va a pasar más adelante, porque si la psicología peleó para que su tabú cayera un poco, ahorita vuelve la inteligencia artificial a que eso vuelva a crearse como otra carrera silenciosa, ¿sí? Porque da respuestas que les ayuda en el momento, O sea, en ¿sí? el Pero no momento, lo no a está, largo plazo. no lo está viendo, ¿sí? Él le tiene que expresar muy bien lo que está sintiendo para que ChatGPT lo entienda y puede generar respuestas buenas como malas, ¿sí? Como Ujú. Santiago comenta, eso es decisión de cada uno. Hay un estudio donde dice que entre más tiempo pasas en las redes sociales, más conoce tus emociones. Y si tú estás triste y entras a TikTok, ejemplo, te salen videos tristes, perros, papás, canciones, abuelas, y tú te pones más triste. Mm. ¿Sí? La persona se tiende a poner más triste y ChatGPT tiene miles de ideas y miles de opciones porque es una muy buena plataforma, pero ya con los temas emocionales y siempre se ha considerado que no hay como la presencialidad y el poder ver a la persona y ayudarla de manera adecuada desde la empatía y lo que siente un ser humano para otro. Claro, y a eso voy, eso les quiero preguntar, ¿qué tan importante es recuperar el diálogo presencial? ¿Qué tan importante es construir una red de apoyo de amigos en la que podamos encontrar realmente un sostén, un bastón para tratar de aliviar un poco la carga y no caer en este tipo de decisiones? Yo en lo personal pienso que es una necesidad que, bueno, ni siquiera una necesidad, es algo que hemos perdido, es algo natural de nosotros, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros digamos, ay, voy a empezar a ser más social, es que deberíamos nosotros salir, conocer, a interactuar, ¿sí? Entonces, creo que sí, si alguien en este momento está viendo esto o demás, siente como que se siente envuelto en redes sociales, porque creo que igual muchas personas hemos pasado por algo así, ¿sí? Y no solo eso, algo que iba a comentar ahorita que Wendy estaba diciendo como esa necesidad de aceptación, Ujú. se le suma que uno se mete también a, por ejemplo, TikTok y le aparecen personas que se encuentran en la situación opuesta Ujú. del dolor de uno. Entonces ahí empieza uno a compararse, ¿sí? Claro. Lo cual pues genera y intensifica más ese sentimiento. Pero Ujú. bueno, o sea, volviendo al tema, em, salgan, literal, interactúen. Creo que es lo más bonito de la vida y creo que actualmente hay muchos espacios donde la gente puede estar y se puede sentir cómoda, se puede sentir parte de algo, porque no todos tenemos los mismos intereses, no todos nos sentimos cómodos en todos los espacios, pero es la invitación, por lo menos intentarlo. Claramente entiendo que hay ciertas cosas como la autoestima y demás que sienta la persona en el momento para poder interactuar con facilidad, pero creo que la valentía es hacerlo con el miedo, diría Claro, yo. salir y Y salir con digamos que ahí responsabilidad, ¿no? Sí, claro. total. Y a mí sí me gustaría, digamos, decirles, el ser humano es un ser biopsicosocial, biológico, psicológico y social. O sea, la interacción con el otro es uno de los factores más importantes porque se pierden las habilidades blandas, que son las que Mm. nos ayudan a comunicarnos. Por eso los chicos que mantienen en pantallas aisladitos no saben comunicarse con otras Ujú. personas. Entonces nos reímos porque son introvertidos, porque son los raritos, porque no saben hablar, pero es porque no interactúan y se pierde ese vínculo de humano a humano donde se da algo tan bonito como la comunicación. Ujú. Esa conversación debe abrirse un poco a la familia, porque actualmente muchos de los expertos indicaban que hace falta eso, diálogo, que se pudo haber hecho distinto, digamos, en este caso tan duro que hemos registrado y en otros en donde prácticamente se puso en riesgo la vida por seguir una tendencia en redes sociales, qué hacer diferente fuera de la pantalla, qué hacer diferente en esos entornos en donde estamos socializando, por ejemplo, en un espacio de rumba, en una convivencia con amigos, parchando en una casa, qué hacer distinto para ser más responsables. Yo opino que hacer esto, hablarlo, sentarnos y decir, ¿vieron el caso? O sea, ¿vieron lo peligroso? Porque a veces como padres, hermanos, nosotros queremos tapar todo, como que no hablemos de ese tema, Mm. no traigamos a nuestra casa esas tragedias y no hay cómo hablarlo. Si se dieron cuenta lo que puede pasar, ¿por qué le pasó? ¿Sí? ¿Fue Ujú. mala suerte? No. O sea, ¿qué pasó en el cuerpo? Porque el reto es peligroso.
Siento yo que cuestionarnos nos abre un poco la idea de que a veces corremos fue mala suerte, fue por él, fue culpa de él. No, el reto es malo, el reto es peligroso. ¿Sí? Entonces yo pienso que dialogar en familia estos temas, escuchar este tipo de escenarios donde les muestran diferentes posturas, me hace dudar de decir, oiga, sí, voy a replantearme un poco más este reto, puede ser más peligroso. El reto del agua, mucha gente la hizo y ni siquiera supo que fue un movimiento por una enfermedad, que estaban apoyando a gente con enfermedad, una enfermedad súper dura, ¿sí? Pero se echaban el baldado de agua solo por ser parte de un grupo sin saber el por qué. Entonces es como esa conciencia de por qué hago las cosas. Y algo también importante es que como esto más que todo afecta a jóvenes que se encuentran en colegio, en universidad, es la situación que muchos jóvenes viven también es una familia tóxica, una familia que tal vez no crea sus espacios De como de comunicación. diálogo. Entonces creo que también es muy importante en colegios, en universidades y en este tipo de espacios realmente generar esa conciencia y tener como puntos específicos en donde un estudiante pueda ir y se pueda sentir escuchado, se pueda sentir libre, que creo que muchos colegios y más que todo públicos son muy carentes en ese aspecto. Entonces, buscar ese tipo de espacios externos también a la casa, porque muchas veces sentimos confianza con personas ajenas a las que tienen nuestro propio apellido y es una situación, pienso yo que es muy cotidiana. Claro, y también encontrar una forma de que sea un espacio seguro en donde uno encuentre un consejo profesional o de pronto que lo alienten a uno a buscar ayuda profesional, que al final es como lo que más puede aportar a ese proceso. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera de pronto preguntarles un poco sobre el papel de la familia dentro de este tipo de situaciones, porque hemos hablado de estos retos lamentablemente cuando hay una tragedia, cuando el caso termina mal, cuando hay un fallecimiento de por medio, cuando hay una hospitalización o simplemente un caso que nos lleva a cuestionarnos. ¿Qué decir en este momento sobre el papel de la familia para tomar esas decisiones? Porque tú puedes estar en redes sociales, puedes estar en un entorno social muy peligroso, pero creo que por lo menos a mí desde mi casa siempre forjaron el carácter de una forma muy sana, ¿no? Muy sana y sabiendo decir que no, tomando ciertas decisiones. ¿Qué tan importante es ese papel en ese proceso previo a encontrarse con el reto para que el joven decida sabiamente? Pienso yo que es muy importante, pero también es de mucha suerte, porque Mm, uno no decide qué familia tiene, ¿sí? total. Entonces muchas personas tenemos como la fortuna de ser criados en un hogar con unas costumbres que hicieron que nosotros desarrolláramos carácter y no Ujú, fuéramos tan influenciables. ujú. Pero creo que en Colombia, por ejemplo, no es un status quo decir que todas las familias son así. Son así, total. Y creo que podría incluso ser al contrario, ¿sí? Entonces, si bien es muy importante, también es muy injusto. Y yo creo Total. que deberíamos, más en vez de pensar, digamos, bueno, también pensar no solo en la familia, sino también en lo que dijimos hace un momento Los de los entornos entornos. académicos. Exacto. Ujú. Wendy, ¿qué tan importante o qué decirle a los padres de familia que quizá pueden hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Nadie enseña a ser papá o mamá, pero sí están a tiempo todavía de abrir la conversación, de brindarle un poco de seguridad, de confianza a su hijo. ¿Qué tan importante es eso para no caer en este tipo de espacios y de decisiones? Es súper importante, me gustó mucho eso que dijiste, o sea, yo siempre les digo a los padres de mis chicos, si existiera una universidad para ser padres, todos irían, yo estoy segura que todos irían, pero tampoco hay universidad para ser hijos, o sea, es un Ujú. papel difícil desde ambos lados, ¿sí? Porque a veces si los papás es difícil ser papá y ser hijo también es súper difícil. Yo digo que tener, ¿sí? Ser más, hacer un poco más de seguimiento a qué está viendo mi hijo, qué relaciones tiene mi hijo, ¿sí? No ser un policía, no ser un padre sobreprotector o permisivo, pero sí buscar el equilibrio de comunicar y escuchar, ¿sí? Escucho, hablo, comunico, pero mi hijo me habla y no lo escucho, ¿sí? O mi hijo no me escucha. Entonces la Ujú. comunicación es lo más importante, los límites y el seguimiento con las redes sociales. Yo opino que sí deben haber ciertas normas en casa frente al uso y el tiempo del celular, para que asimismo el algoritmo no logre
o sea, no logre coger a ese chico y mostrarle todo lo que él tiene, porque así como Santiago dijo, él tiene miles de cosas por mostrarle. El algoritmo cada día le va a salir con más cosas, pero si nosotros le quitamos tiempo, estamos ayudando y salvando a ese chico. Claro, es así. Ya para finalizar, quisiera que le dejaran un mensaje a los jóvenes que hoy nos están escuchando sobre este tipo de prevención, cómo impulsar la prevención desde nuestra labor como amigo, como amiga, como hermano, como hijo, cómo impulsar la prevención para que otra persona no caiga en este tipo de situaciones. Diría que ¿Qué harías tú diferente como amigo, compañero, hijo, pareja, para evitar que alguien cercano a ti caiga en estos retos y sepa decidir mejor? tipo, pues yo la verdad es que siempre he sido muy directo, muy Ujú. sincero, no me cuesta como ser muy expresivo de una manera bonita, pero em, sí, pues hace poco tuve una experiencia similar con un amigo, pues no voy a decir su nombre, pero literal no pensé que yo hablar con él y decirle cosas fuera como una forma de cerrar el problema de raíz, sino que pues hablé con sus papás, literal, o sea, les dije qué era lo que estaba pasando y porque era muy preocupante y efectivamente el problema se ataca de raíz. Si bien pues hablar con estas personas y demás, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra gente, es importante. Creo que cuando una persona se encuentra en una situación en donde es muy influenciable, tampoco escucha una opinión como muy diferente a lo que va en contra de lo que quiere hacer. Claro. Entonces, sí, hablen con las personas de autoridad, de, de la persona que ustedes ven que tal vez no está tomando las mejores decisiones para que el problema se pueda atacar pues de raíz. Ujú. Wendy, ya, para terminar. Yo considero que nosotros como amigos, como hermanos, como pareja nos damos cuenta cuando una persona está pasando un mal rato, ¿sí? Y podemos escucharlo, validarlo hasta cierto punto, pero ya hay cosas que se tienen que dejar en manos de profesionales, ¿sí? Que ni siquiera los papás podrían llegar a tocar ese problema de raíz que menciona Santiago. Pero así como una postura como la de Santiago considero que es la más apropiada, voy a hablar con alguien que pueda ayudarnos, ¿sí? Porque nosotros a veces no tenemos esas herramientas para ayudarlos, ¿sí? Ya la psicología sí ya entra a ser otro rol, pero como amiga, pareja, hermana, papá, mamá, si veo que mi mamá y mi papá no vamos a buscar ayuda profesional, pero nunca dejarla en manos de alguien que está peor que yo, porque eso es lo peor que se puede hacer. Así es, bueno, muchas reflexiones y aportes muy valiosos para hoy y también para lo que viene en la vida social de todos los jóvenes que nos escuchan. Gracias, chicos, por estar aquí en Que No Le Metan Cuento. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, esto ha sido nuestro programa de hoy, viernes de Que No Le Metan Cuento, con un tema de gran relevancia y son todos estos retos virales, no solo en las redes sociales, también en la vida real, en la convivencia física, en los entornos en los que convivimos con amigos, con compañeros y con otro tipo de personas. Hay que pensarlo dos veces porque entre el reto y la tragedia, lamentablemente, hay un solo paso. Hasta aquí, Que No Le Metan Cuento. Feliz viernes y feliz fin de semana de Halloween para todos, con responsabilidad y con juicio, por supuesto, con juicio. Feliz viernes, chao.